Muy bien. Bueno, pues creo que voy mejorando en mi salud. Gracias por sus oraciones y el favor de Dios. Y creo que muy pronto ya voy a estar otra vez al 100, al 100%. Pero cada vez que tenga la oportunidad de compartir la palabra, lo voy a hacer con gozo siempre. Estamos en esta serie de estudios ahora, los miércoles, que le hemos llamado Creciendo en Fe. Y quiero decirles que realmente la vida del creyente, como la misma palabra dice, tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando conocemos al Señor, a veces nuestra fe ha sido suficiente para confesar su nombre y ser salvos. Pero a partir de allí, hay muchas cosas en las cuales el Señor está dispuesto a respaldarnos, a apoyarnos, a concedernos. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, entramos a su reino, y en su reino las cosas son diferentes. En el mundo la gente dice, lo que se ve se cree, y muchos tienen la mentalidad de Tomás: si no miro y no toco, no creo. Pero las cosas grandes que Dios hace en la vida de sus hijos y a través de los hombres que Él llama, son por fe. Porque la fe llama las cosas que no se ven como si fueran. Entonces nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor por fe en todo. Hoy quiero llevarles a un pasaje del Antiguo Testamento donde vamos a ver dos ángulos. Uno es lo que la fe puede hacer con un hombre que cree y lo que el temor puede hacer con los que no creen. Y dice la palabra que el temor ya en sí mismo trae su castigo. Y vamos a ver qué trajo castigo. Bueno, en el libro de Números, en el capítulo 13, vamos a ir a este pasaje. Lo vamos a ir leyendo por partes, pero quiero empezar por el verso 1. Tiene su Biblia, ¿verdad? A ver cuántas Biblias hay aquí. Eso, muy bien. Y me alegra que hay más de papel que electrónicas. Es importante. Aprenda a leer su Biblia. No se conforme con el texto del día que le manda el teléfono. Está bien, léalo y medítelo. Pero siempre vaya a la palabra y tome un tiempo para leer. Bueno, Números capítulo 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Allí sigue narrando los nombres. Yo sé que muchos de esos nombres para ustedes no van a significar mucho. Van a decir, y si algún día oyen esos nombres, aparte de, van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, pero quisiera llevarles un poquito más adelante ahora. Esos varones que fueron, el verso 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
Y este es el fruto de ella, traían frutos. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, estos eran gigantes. Amelec habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos ahora y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire la declaración de alguien que le cree a Dios. Más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es muy grande y muy fuerte. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dejemos aquí la lectura. Lleguemos hasta el punto en que ellos se sintieron chapulines. Bueno, el propósito de lo que les quiero compartir ahora es que debemos aprender a creer del lado de Dios, porque hay mucha gente que cree del lado del diablo o del lado de la carne. La carne traiciona, el diablo engaña, pero Dios nunca miente. En la vida cristiana, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de realizaciones, tenemos que ponernos del lado de Dios. Es nuestra capacidad de decidir. Luego, vamos a ver que las actitudes negativas de una o más personas son contagiosas. Son como la gripe, son como el flu. Alguien estornuda por aquí y ya por allá lo percibieron. Cuando alguien en una congregación agarra un lado negativo y empieza a confesar cosas como temores, inconformidades, rebeldías, eso se riega. Jesús dijo que eso tiene el poder de la levadura que leuda toda la masa. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar ahora? Nos vamos a enfocar en que los testimonios de lo que Dios hace deben fortalecer nuestra fe. Dígalo conmigo. Los testimonios de lo que Dios hace deben fortalecer mi fe. Bueno. Que las decisiones que se toman son por convicciones y por fe y no por emociones. El miedo es una emoción y muchas veces tenemos que superar el miedo y quedarnos con la fe y tomar decisiones del lado de la fe. Y lo otro que vamos a ver es que uno puede renunciar a las promesas de Dios y vivir como Israel vivió 40 años en el desierto, hasta que se murieron. Muchos creyentes viven una vida en el desierto y la pasan mal porque no le creen a Dios y sus promesas. Bueno, ese es el panorama general de lo que vamos a aprender ahora. Vemos a Moisés que él siguió siempre las instrucciones de Dios. Aquí tenemos que en el versículo 1 de lo que leímos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué significaba esa declaración? No les dijo: mándalos a ver si pueden, mándalos a reconocer porque yo se las doy.
Dios es fiel a sus promesas. Dios había dicho que la tierra Él se las daba. No era una aventura de que, bueno, vamos a ir a ver qué nos pasa, si podemos, si no podemos. La razón por la que Moisés los mandó fue para evaluar las estrategias que tendrían para invadir y tomar la tierra, pero no para dudar y entrar en temor. Entonces dice, yo se los doy a los hijos de Israel. Y dice ya que de cada tribu, eran 12 tribus, tomó un príncipe, un hombre principal, y lo enviaron. No cabe duda, quizás eran soldados entrenados, capacitados. Ahora, déjenme decirles esto. Dios nunca dejó de hablarle a Moisés. No hay tal cosa como que ahora Dios no me dijo nada y no tengo instrucciones y vamos a ver cómo salimos. Era el hombre de oración, el que buscaba la presencia de Dios, el que recibía la dirección de Dios todo el tiempo. Y con la dirección de Dios, él tomaba decisiones y enviaba hombres. Entonces, para el pueblo, para los príncipes aquellos, la responsabilidad y la oportunidad era la misma para todos. Si usted va a ver los nombres ahí, pues al final va a encontrar que 2 destacan, Josué y Caleb. Pero los otros que se nombran allí igual tenían la misma oportunidad y la misma responsabilidad. ¿Por qué perdieron? Por incredulidad y por temor. Entonces 10 de ellos fueron manejados por sus sentidos. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de las experiencias que habían vivido con Dios. Hermanos, siempre es bueno recordar lo que Dios ha hecho en una vida. Esos espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán, estuvieron presentes cuando Dios abrió el Mar Rojo. Comieron del maná que caía del cielo. Bebieron del agua que salía de la roca. Estuvieron bajo la nube que los cubría para que el sol no los fatigaba. Y dice que esa nube era lámpara de noche para alumbrarles el camino. Todos esos beneficios de Dios, ellos los conocían. Es más, habían entrado en guerra porque Amalek había salido al encuentro para impedirles el paso. Y Dios había levantado a Josué y los destruyó. Todo eso lo sabían. Sin embargo, cuando en el momento de enfrentar lo difícil, entraron en temor y se olvidaron de las promesas y de los testimonios, de los hechos grandes de Dios. Yo quiero enfatizar mucho esto. Hermano, nunca olvide los hechos grandes de Dios. ¿Cuántos aquí han visto hechos grandes de Dios? ¿De dónde nos tomó el Señor? Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Y cuando el enemigo le parezca muy grande, y cuando usted se sienta chapulín, levántese a una estatura más alta que el gigante que tiene enfrente, porque el que está con usted es más poderoso. Bueno, entonces, comprobando lo que Dios había dicho, dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Bueno, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella, y le mostraron los frutos. ¿Qué comprobaron? Comprobaron que la tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel
sí era cierto, sí era real, estaba allí. Lo que ellos nunca visualizaron es que Dios la iba a desocupar para ellos. ¿Estaba ocupada? Sí. En la vida del creyente hay cosas que hay que tomarlas con valentía por medio de la fe. Entonces, estaba ocupada. ¿Qué sacamos aquí? Lo que sacamos en claro es que la fe tiene un sentir diferente. Dice el versículo 30, dice de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Estaba Caleb midiendo los escuadrones del ejército de Israel contra las 7 naciones que iban a enfrentar? No. ¿Estaba Caleb confiando en las capacidades que Israel tenía para poder derrotar con sus armas que no tenían? Lo que tenían eran unas espadas todas mohosas. Contra los que tenían carros cerrados. ¿Estaba midiendo fuerza con fuerza? No. Pero los hombres, los 10 espías, sí estaban viendo eso. Entonces Caleb primero tenía los testimonios de Dios, tenía la promesa de Dios y tenía la fe en que Dios, que les había prometido la tierra, se las daría. Que la batalla no era de ellos. Y a través de la historia nosotros podemos ver que el que se mete con Israel siempre pierde, ¿verdad? Tristemente en este momento hay una guerra tremenda. No sabemos qué va a pasar, porque también acuérdense que Dios es justo y que los israelitas cuando crucificaron a Jesús dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron a sí mismos. Por supuesto, hasta donde sabemos, no han dejado de ser hijos de Dios y Dios es fiel a sus promesas. Pero lo que les quiero decir es siempre que en guerra se han metido con Israel, salen perdiendo. Les han causado un gran daño ahora, el sábado pasado, ¿verdad? Muerte, secuestro, destrucción, sorpresa. Los agarraron con la guardia baja. ¿Y cuál es la reacción de Israel? Venganza. No es perdón, es venganza. Pero yo pienso, lo ha dicho el primer ministro, no odiamos a los palestinos, no, estamos contra Hamás. Hamás es el grupo rebelde. Entonces, esa raíz es la que ellos quieren eliminar, pero junto con ellos se va mucha gente sana, familias, porque la guerra es así. Bueno, pero no es el punto ahora, nada más oremos que el Señor traiga paz a esa región, que me llamó mucho un texto que me mandó uno de mis hijos de Guatemala, el doctor, que un discurso de Benjamín Netanyahu que dice, hemos sobrevivimos a Faraón en Egipto, sobrevivimos a Grecia, a Alejandro, sobrevivimos a Roma, sobrevivimos a Hitler, y estamos aquí en esta tierra que nos dieron un trozo de tierra desierto que no producía nada. Y lo hemos hecho producir más que todo el mundo, de cítricos, flores, vegetales. Y tenemos los más notables
científicos. Bueno, todo eso se envanece. Uno dice, oh, pues sí, entonces sí las podemos, ¿verdad? Y yo quiero decirles, no es por eso que Dios guarda a Israel. No, esa es la gracia de Dios sobre ellos. Lo que pasa es que Dios es fiel a una promesa que le hizo a Abraham y que la ratificó a Moisés y que la ratificó a David. Bueno, pero el punto ahorita no es la guerra, ¿verdad? Vamos a seguir mejor con nuestro estudio. La rebeldía produce desobediencia. Claro que sí. Cuando un hijo es rebelde, ¿qué hace? Hace caso a lo que le dicen, ¿no? Hace lo que le da la gana. Bueno, pero la fe ve la diferencia. La carne nos inclina a veces a tomar decisiones equivocadas porque entramos en temor, porque nuestros razonamientos, porque nuestra lógica humana, no es que no es lógico. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que Dios es lógico? Mire, Dios no es lógico, si no, no hubiera sobrenaturalidades. La lógica nos dice que hay una ley de la gravedad, que si alguien suspende un cuerpo en el aire se va a caer. Es lógico, si es lógico se va a caer. Pero ¿qué tal si en lugar de caer asciende? Eso no es lógico. Eso no es lógico. Pero Dios hace las cosas que no son lógicas. Tenemos que entender que Dios es un Dios de sobrenaturalidades. Usted me va a decir, cualquiera que intente caminar en el agua se va a hundir. Sí, se va a hundir. Pero Jesús hace que camine sobre las aguas, las vuelve sólidas para los pies de Pedro. Porque no es lógico. La lógica nuestra es enemiga de la fe. La fe le cree a Dios. Y ahí es donde debemos nosotros crecer y crecer y crecer. Bueno, aquí mismo Caleb les dijo esto, ya más adelante, en el capítulo 14, los versículos 9 y 10. Dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Ese está hablando Caleb, uno de los espías. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Cómo? Era un bocado seguro. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. ¿Quién era el amparo de esas 7 naciones? Moloc, Baal, Astarte. Bueno, todos esos. ¿Cuál amparo tenían ahí? Ningún amparo. Pero con el Dios de Israel estaba Jehová. Y el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los israelitas. ¿Quién evitó? ¿Quién evitó que los apedrearan? ¿Moisés? No. ¿Qué podía hacer Moisés? ¿Detener una turba con piedras para matarlos? No. La gloria de Dios descendió. Y lo que está diciendo es, mis planes se van a llevar a cabo y ustedes, los que no creen, van a perder. ¿Y quiénes perdieron? Los que no creyeron. ¿Quiénes ganaron? Los que creyeron. Solamente que tuvieron que esperar 40 años. Pero vieron en favor de Dios. Bueno, entonces, aquí tenemos que Dios a veces tiene que personalizar las promesas como lo hizo con Caleb. Todos los que oyeron se dejaron ir por el temor y las declaraciones negativas de los 10 espías. Porque la mayoría extiende su opinión. ¿No es cierto que la gente hoy se va por lo que la mayoría dice? Y no es nada nuevo. Pues de 12 espías, de 12 soldados, 10 dicen que no
y tienen miedo, pues nosotros tengamos miedo también, dijo todo el pueblo. No nos metamos, no, ese no es asunto nuestro, no. Porque el temor es contagioso, el miedo es contagioso, pero igual debe ser la fe contagiosa. La fe tiene que ser una fe fundamentada. Mire, entonces, ¿cómo personalizó Dios esta promesa a Caleb? Dice, aquí en el capítulo 14, en el verso 24, nos ayudan allí, ¿verdad? Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en él diferente? Otro espíritu. Acuérdese que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de dominio propio, de amor, de templanza. Entonces, ese es el espíritu que debe prevalecer en los hijos de Dios. Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Bueno, ¿y sabe qué? Pasaron 40 años. 40 años. Cuando Caleb hizo esa declaración tenía 40 años. O 40 y algo. Y cuando tomó la tierra tenía 80 y tantos años. Un poquito menos que yo o como yo tal vez. Cuando conquistaron ellos la tierra, él había entrado a una montaña, la más alta y la más difícil. Y Dios le dijo, esta es la tierra que yo te doy. Y cuando conquistaron la tierra, y cuando Josué repartió la tierra a todas las tribus, aparece Caleb. Josué, ¿te acuerdas de lo que Dios dijo? Yo me imagino que Josué le dijo, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Bueno, entonces, hoy yo reclamo la herencia que Dios me dio. ¿Y sabe qué hizo? Conquistó la tierra. La tierra que Dios le había dado. El terreno más fértil, el más abundante, el más rico. Porque Dios es fiel a sus promesas. Aunque tarde, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, quiero enfatizar algo aquí también. El poder que tienen las palabras negativas. Mire, yo no soy de esos predicadores que le van a decir que confiese positivamente que no está lloviendo aunque esté cayendo aguaceros. No. Pero sí es importante lo que hablamos porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y entonces tenemos que aprender a hablar cosas buenas. Miremos lo que dice aquí. En los versículos 31, volvamos a números. A ver, estábamos 14, ¿verdad? 14:31. Me parece que no. Es déjeme ver, 31. Donde dice más los varones que subieron. Es el 13. El 13. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel y de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos?
¿Nos vemos como hijos de Dios o nos vemos como saltamontes? ¿Ellos qué dijeron? Eso. No, pues que lo de la tierra es buena, pero sus moradores son poderosos. Nosotros no podemos con ellos. Vimos unos gigantones y nosotros parecíamos langostas, chapulines, saltamontes delante de ellos. Y así nos miraban ellos. Yo te voy a decir, no es como el enemigo te mire, es como te miras tú. Y cuando tú te ves como un hijo de Dios, respaldado por Dios, apropiando las promesas de Dios, entonces puedes tener victoria contra tus enemigos, aunque sean fuertes y poderosos. La verdad, yo no creo que el diablo tenga demonios débiles, tranquilos. Yo creo que todos son fuertes. Y pueden estar en contra tuya, levantarse, pueden instrumentalizar gente para hacerte la vida ingrata. Sí. Y a veces, ¿qué tiene esta persona? Pues lo que tiene es un chamuco detrás de ella. O puede atacarte de otra manera. Pero yo quiero decir, no mires su fortaleza o su grandeza. Mira al Dios que está contigo y que ha ofrecido respaldarte, bendecirte y llevarte adelante en todo. Esa es la importancia de la fe. Perdón por la pausa. Bueno. Creo que ya vamos a ir terminando. Entonces nosotros a veces inhabilitamos las manos de Dios porque decimos no podemos. Y cuando decimos no podemos, estamos diciendo Dios no puede. Tenemos que aprender a creer que lo que Dios ha dicho, lo que está en su palabra, eso va a tener cumplimiento. No le otorgue más poder al enemigo del que tiene. No hay tal cosa como una comparación física. Ellos se compararon físicamente. Yo me imagino que uno de esos se paró enfrente del gran gigantón que tenía ahí. No, este me aplasta como cucaracha. ¿Y a poco creen ustedes que Saúl no era grande? Digo, Goliat. Era un gigante. Y cuando vio a David, dijo, este lo aplasto como cucaracha. Y se equivocó. Porque el hombre de fe no fue en su propia fuerza, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, soltamos un rumor sobre la tierra y es peligroso. Los comentarios desaniman a la gente. Los comentarios traen cosas negativas y riegan entre la gente temores. Ellos dijeron, nosotros somos muy pequeños. Se vieron internamente pequeños. No es cuestión de tu estatura. Puedes medir unos cuantos centímetros como yo. No es cuestión de estatura, es cuestión de cómo te ves delante del Señor. Eso es importante. Entonces, mire lo que dice en Hebreos. Más adelante, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, verso 6, están ya hablando, refiriéndose a ellos, del error que cometieron. A ver, Hebreos capítulo 3, verso 16. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró
que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento hace referencia al hecho de que no pudieron entrar por incredulidad, por duda, por temor. ¿Y eso qué provocó? El disgusto de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Un año, no te hablo un año, no. 40 años. 40 años vagando en el desierto. Entonces, en conclusión, al final de los 40 años prevalece la fe. Prevalece la fe. 40 años después, tenemos a un Caleb reclamando su tierra. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y uno dice, ¿cómo se tiene un espíritu superior? ¿Cómo? Pues si así es mi espíritu, yo soy pobre de espíritu, yo soy. No, es que no es de nacimiento, hermano. No es como naces, no. Un espíritu superior no es prepotente, no es orgulloso, no es soberbio, no es dominante. La gente se espanta cuando hablan es soberbio, es dominante, es amenazante. Eso no es superioridad espiritual, no. Un espíritu superior es aquel que le da lugar al Espíritu Santo de Dios para que more y trabaje dentro de él, como hacía Daniel cuando se postraba 3 veces al día delante del Señor y no ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y quién le daba la sabiduría? ¿Y quién le daba el poder? El Dios a que él reconocía, porque tenía un espíritu superior. El mismo Faraón dijo que en él estaba un espíritu superior. Si vemos a un José en el Egipto, cuando salió de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón, ¿qué dijo Faraón? ¿Acaso encontraré en todo Egipto un hombre en el cual more el espíritu de los dioses santos? Un espíritu superior. ¿Dónde estaba? En la cárcel. No estaba en el trono, estaba en la cárcel. Pero nunca dejó de tener un espíritu superior. Hermano, no es cuestión de las circunstancias en las que el mundo te coloca. Es cuestión de lo que tienes en el corazón y la fe que mantienes. Entonces, nosotros tenemos a un Caleb haciendo memoria de los hechos grandes de Dios, porque siempre estuvieron en su mente. Recordemos que la fe de Dios en nuestro corazón no conoce imposibles, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué tuvo Caleb? Un espíritu que le creyó a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿De veras le creemos a Dios? Un espíritu que vio el futuro de realizaciones a pesar de la oposición y la amenaza que tenía enfrente. Él pudo visualizar. Hermano, aprende a visualizar por medio de la fe las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida, las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu iglesia, las cosas grandes que Dios quiere hacer para tu familia. Un espíritu superior es como el de Caleb, que no vio lo que sus ojos tenían enfrente, que no se amedrentó por los peligros y los gigantes, que no le asustó el poderío bélico de los pueblos de Canaán, sino que le creyó al Dios que había dado una promesa en contra de cualquier pensamiento, declaración y temor de sus mismos compañeros. Bueno, les dejo con esto.